Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente predicando lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa los viernes después del noticiero de la noche, los sábados después del noticiero del mediodía. Posiblemente hay otros tiempos que pueden encontrarnos en este canal. Tenemos un culto navideño, un culto especial este viernes, el 24 a las 6 de la tarde. Todos están bienvenidos sin costo, sin compromiso, solo para escuchar y disfrutar. Cultos domingos a las 10 de la mañana, 6 de la tarde, y miércoles a las 10 de la mañana, oración y estudio bíblico. Con esta alegría, con este gozo, vamos a abrir nuestras Biblias a 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a tomar versículo 9 como nuestro texto, 2 de Corintios 8, 9, donde la Biblia dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hemos pasado 2 semanas en una serie sobre la ley y la gracia de Juan 1:17. Y en breve hemos estado viendo que la ley trae toda la humanidad bajo muerte, condenación y la maldición de Dios. Nos separa el pecado de Dios eternamente bajo la sentencia de la ley de Dios. Pero ¿qué de la gracia de Dios que viene a nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo? Bueno, nuestro texto dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este mensaje, alegremente, queremos hablar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para entender este término, esta palabra gracia, en primer lugar, vamos a ver que Jesucristo era y es el más rico de los ricos. Jesucristo era antes de venir a este mundo, y es, habiendo salido de este mundo al Padre otra vez, es el más rico de los ricos. Nuestro texto dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, el más rico de los ricos. ¿Qué tan rico? Bueno, pues la Biblia dice en Juan 1 al 3, que Él es nada menos que el creador y el Dios y creador de este mundo. ¡Wow! El Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, es Jesucristo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, no con D minúscula, sino D mayúscula, porque no hay dos dioses. Es un solo Dios en 3 personas. Y el Verbo, Jesucristo, era Dios. Era en el principio con Dios, hablando de su Padre. Todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Siendo Dios, Jesucristo, el Dios y creador de todo, a la vez siendo hijo de Dios, quiere decir que Él es heredero de todo lo que su Padre tiene. Dice en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, hablando del Antiguo Testamento, hablando a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días de Jesucristo en adelante, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien el Padre constituyó heredero de todo. Y sin duda habla del universo y todo lo que está en él. Heredero de todo, y por quien, por Cristo, asimismo el Padre hizo el universo. Jesucristo es el Dios y creador
del universo y también siendo hijo del Padre, es heredero de todo el universo, de todas las cosas en el universo. Mire lo que Jesucristo dijo, algo interesante, lo que el Padre dijo a su Hijo en Salmo 2. Es una profecía de Cristo, todavía no había nacido. El Padre está hablando, diciendo, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Padre puso su rey, su Hijo como rey sobre Jerusalén. Yo publicaré el decreto, dice el Padre. Jehová, ahora Jesús habla como hijo. Jehová me ha dicho, el Padre me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Sin duda alguna, solo tiene que leer Hebreos capítulo 1 nuevamente, pero ahora Hebreos 1, 10 al 12, demuestra que Jesucristo es creador Dios. Es creador Dios. El escritor a los hebreos está citando Salmo 102. Anoten en su cuaderno, Salmo 102, que obviamente habla de Jehová Dios. Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora está citando Salmo 102 para demostrar que Jesús es aquel Jehová Dios creador de Salmo 102. Diciendo, Hebreos 1:10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Jehová, Dios y Jesús son uno. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, hablando de los cielos. Pero tú, Jesús, eres el mismo, y tus años no acabarán, porque es Dios y Creador eterno, y a la vez heredero de todo el universo. Aún antes de la fundación del mundo, Juan capítulo 17, versículos 5 y 24, Jesús existió con su Padre antes de la fundación del mundo y tenía gloria de su Padre y fue amado de su Padre. Juan 17. Estaba con él en el principio, Juan 1:1, y este principio dice en Miqueas 5:2, habla de existir Jesús desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2, que Mateo cita en Mateo 2:5 para comprobar que el nacimiento de Jesucristo en Belén fue conforme a la profecía en Miqueas 5:2. Un ser eterno que existió desde los días de la eternidad, pero nació bebé en Belén. ¿Por qué? Porque es Dios eterno, Dios manifestado en carne. Y es creador Dios y heredero de toda la creación. Sin duda, Jesucristo, antes de venir a este mundo y después de salir de este mundo, era y es el más rico de todos los ricos. Pero en segundo lugar, volviendo a nuestro texto en 2 de Corintios 8:9, para comprender lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, número 1, Jesucristo era y es el más rico de los ricos. Número 2, Jesucristo se hizo el más pobre de los pobres. Suena un poco raro, ¿no? Pero vamos a repetir, Jesucristo se hizo el más pobre de los pobres. ¿Qué dice nuestro texto? 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre Jesús
al venir a este mundo, siendo rico con Dios, su Padre, en los cielos, recibiendo toda la adoración de los ángeles, millones de millones en el cielo, creador y poseedor de todo y mereciendo toda adoración y honra y gloria y todas las riquezas y fama, y se hizo pobre. Vamos a tratar de entender esto. En primer lugar, el acto de hacerse pobre. Dice, se hizo pobre. Y sin duda, esto se refiere a su encarnación, la encarnación de Jesucristo, cuando Él, siendo Dios, fue hecho carne, encarnación, fue hecho carne. Dice en Juan capítulo 1, ya vimos Juan 1:1, que declara Jesucristo es Dios. En el principio era el verbo o la palabra, es lícito traducir. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero noten el versículo 14, Juan 1:14. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando de su vida terrenal por unos 33 años y un poquito más. Y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia. Estamos hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No era un Dios, sino el Dios eterno que se hizo hombre, fue encarnado. Escuchen, amigos, esta verdad de la encarnación. Jesús dejó la posición más alta de todo el universo. Sentado sobre el trono del universo, dejó la posición más alta para tomar la posición más baja aquí en la tierra. Bajó del lugar más alto en el trono de su Padre en el cielo para tomar el lugar más bajo aquí en la tierra. Y hay un pasaje de las Escrituras que ilumina esta gran verdad de verdades, que 1 de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué pasaje explica este misterio de misterios que la mente humana no puede comprender, pero el corazón sí puede recibir y creer con toda fe? Filipenses capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo, Dios está guiándole a enseñar a los filipenses de ser humildes. Y pone a Jesucristo como el ejemplo de ejemplos de humildad, de humillarse. Haya pues, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir o esta mentalidad y sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, escuchen, el cual siendo en forma de Dios en el cielo, existiendo como Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, que era, yo y mi Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, lee el Evangelio de Juan. No estimó el ser igual a su Padre como cosa a que aferrarse, o retener esta posición como su Padre, como Dios en el cielo a todo costo. No, sino, versículo 7, que se despojó a sí mismo. Literalmente se vació a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Wow, es una de las verdades más sublimes en todas las Sagradas Escrituras. El Hijo de Dios existió desde la eternidad en forma de Dios, dice nuestro texto. Pero hace 2000 años vino a la tierra y fue hecho, dice en nuestro versículo 7, Filipenses 2:7, fue hecho semejante a los hombres. Nació hombre con un cuerpo humano, pero sin una naturaleza pecaminosa. Pero no cualquier hombre. Jesús no solo nació hombre, fue hecho semejante a los hombres, pero no cualquier hombre, sino semejante a un esclavo. La palabra siervo, tomó Jesús forma de siervo, es forma de esclavo.
de los más pobres y despreciables de toda la humanidad. Y dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo esclavo. Escuchen esta verdad. Jesús fue de forma de Dios infinito y eterno en el cielo, a forma de un esclavo aquí en la tierra, pobre y despreciado. En su nacimiento, en este mundo, lo acostaron en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No nació en un hotel de 5 estrellas, en un pesebre. En su crecimiento vivió y creció en Nazaret, del cual Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Siendo tan insignificante, pequeño, desconocido, y unos dicen muy mal en cuanto a sus morales. Y en su ministerio terrenal, Jesús mismo dijo de sí mismo en Mateo capítulo 8, escuchen, dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas yo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Escuchen, sin hogar fijo, sin ningunos bienes espirituales, sirviendo como esclavo de lugar en lugar, sirviendo como, amando y sirviendo a su Padre Celestial, haciendo su voluntad en la tierra y haciendo sus obras. Y amando y sirviendo a la humanidad pecadora, sanando, consolando, animando, enseñando desde el reino eterno de su Padre, resucitando a los muertos como prueba de que Él tiene poder de dar vida eterna en el cielo, una resurrección espiritual para una vida eterna. Toda su vida, todo su ministerio terrenal, sirviendo y dando, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, sanando, enseñando, consolando, enjugando lágrimas, dando esperanza de un reino eterno y una habitación eterna en los cielos con Dios, hasta dando su propia vida en rescate por la humanidad pecadora, dando su vida en la cruz como acto voluntario. Mire Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, un acto voluntario, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para cumplir la voluntad de su Padre de ofrecerse a sí mismo en rescate, es decir, en dar el pago para librar al pecador de la pena eterna y el poder esclavizador del pecado, y dar una herencia eterna en el cielo con Él. Él pagó, amigos, el único y suficiente precio para nuestro perdón y nuestra salvación en la cruz, y lo hizo voluntariamente. Se humilló a sí mismo. Murió, amigos, ahí en la cruz, la muerte más dolorosa, la muerte más tardada. Hasta unos días unos duraron ahí clavados en la cruz. Y la muerte más penosa, fueron desnudados públicamente, clavados en una cruz, como pena de muerte reservada para los criminales peores en toda la sociedad, que merecían la pena capital de muerte. Jesús, el inocente y eterno Hijo de Dios, siendo Dios en forma de Dios en el cielo, tomó forma humana. Tomó forma de un esclavo, tomó para tomar tu lugar, para tomar mi lugar en la cruz, bajo el justo juicio y eterna sentencia de condenación eterna. Tomó tu lugar, tomó mi lugar ahí en la cruz, se hizo pobre. Esto es hacerse pobre.
¿Y el motivo por hacerse pobre? Dice nuestro texto en 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, pecadores perdidos, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Por amor a los pobres pecadores, por quienes Él murió. Él lo hizo por ti. Ahí en la cruz murió por ti y tus pecados. Murió por mí y mis pecados. Hombres bajo pecado, bajo condenación, separados de Dios, sin nada con que pagar nuestra propia redención o nuestro propio rescate para librarnos de la pena eterna del pecado, para redimirnos y rescatarnos del poder esclavizador del pecado aquí en esta vida. No teníamos con qué pagar, y sentenciados a la muerte eterna, el sufrimiento del castigo eterno. La Biblia dice, por nosotros, por ti y por mí, por todo pecador, por nosotros, también se hizo pobre ahí en la cruz, vaciándose a sí mismo para entregar su sangre preciosa, su vida en la cruz voluntariamente. Jesús dijo en el pasaje que habla de sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas, Él dijo, nadie me la quita, hablando de su vida propia, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y la puso en la cruz por ti y por mí. Y ahora en tercer lugar, habiendo visto en primer lugar que Jesucristo era y es el más rico de los ricos, Dios. Número 2, Jesucristo se hizo el más pobre de los pobres, que por amor a vosotros se hizo pobre, tomando forma humana y tomando forma de un esclavo para entregar su vida en la cruz por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? En tercer lugar, y terminamos. Jesús hizo todo esto para que vosotros, ustedes, en nuestro modo de hablar, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Escucha la Biblia. Jesús hizo todo esto, siendo rico, se hizo pobre, muriendo en la cruz, para que vosotros, con su pobreza, ahí en la cruz, fueseis enriquecidos con Él en la gloria eterna del cielo por toda la eternidad. ¿Cómo puede ser que sí? La Biblia dice que así es. Así es. El rico, el más rico de los ricos, Jesús, se hizo pobre, el más pobre de los pobres, ahí en la cruz, para que los pobres pecadores, usted y yo y cualquier otro pecador, pero usted y yo, ahora pensamos en particular por usted, se hizo pobre para que los pobres pecadores fuésemos hechos ricos en el cielo con su perdón, su salvación y su regalo de la vida eterna como un favor gratuito y completamente inmerecido, porque a fin de todo, esta es la definición bíblica de gracia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia bíblicamente es un favor gratuito y completamente inmerecido de parte de Dios a favor de los pobres pecadores que somos todos delante de Él. Específicamente es el perdón gratuito de Dios, la salvación gratuita de Dios, de nuestra alma eternamente y la vida eterna, porque dice la paga del pecado es muerte, lo que merecemos, muerte temporal, muerte eterna, mas la dádiva, el regalo gratuito de Dios
Es vida eterna. ¿Dónde se encuentra? En Cristo Jesús, Señor nuestro, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos con la vida eterna. ¿Cuántos ejemplos hay en la Biblia? El ladrón en la cruz muriendo al lado de Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo hoy, dijo Jesús, hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le recibió porque se arrepintió y creyó en Él como su Salvador personal. Le hizo rico en su reino eterno con salvación eterna. ¿Qué de la mujer pecadora de Lucas capítulo 7 que todos menospreciaban y conocían como una mujer pecadora? O la mujer adúltera en Juan capítulo 8, condenados de los hombres. Pero Jesús dijo, sus pecados son perdonados. Tus pecados, a ambas mujeres, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Ahora vete, no peques más. Vive ahora por mí y para mí, tu Salvador. Porque en la cruz se hizo pobre. ¿Alguna pecadora o algún pecador que ha malgastado su vida como el hijo pródigo en Lucas 15? Que no merecía ni, ahora sintió que no merecía ser el hijo de su padre, menos un hijo de Dios. Se arrepintió y volvió a su padre esperando ser hecho por mucho como uno de sus criados o siervos. Y su padre fue corriendo y lo abrazó, le perdonó, le besó, le dio un anillo y el mejor vestido. Y calzado, y echó una fiesta, diciendo, mi hijo era perdido y ahora es hallado, era muerto y ahora vive nuevamente. Y así Dios recibe y enriquece como un verdadero hijo de Dios, no por bautismo, no por sacramentos, no por méritos propios, sino por fe en el unigénito Hijo de Dios, que tomó tu lugar, amigo, amiga, en la cruz, y bebió la copa de la ira de Dios, y sufrió la pena eterna de Dios por ti y tus pecados. Resucitó el tercer día, y ahora en este momento Jesús está en el cielo, ansioso de recibirte como el Padre recibió el Hijo pródigo. No tengo con qué pagarle, no puedes pagar nada y no tienes que pagar nada, solo con un corazón contrito, humillado, arrepentido y deseoso de su perdón, y ahora un corazón creyente que Él murió por ti. El apóstol Pablo dijo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puedes tú decir al oír este mensaje, yo sí creo que Jesús murió por mí y todos mis pecados? Nunca le he recibido, nunca le he invocado para que me perdone y me dé su regalo de vida eterna. Pero ahora yo creo de todo corazón y yo quiero recibir al Señor Jesucristo y ser hecho rico en su perdón, en su salvación eterna, con una vida eterna. Y estoy dispuesto a dejar todo lo mío y lo pecaminoso para seguirle a Él. Entonces, por fe, recíbele y cree que Jesucristo murió por ti, y hay que invocarle. Ahora, ¿dónde estás? Invócale, clama a Él, dile que crees en Él y solo en Él. Te arrepientes de tus propias obras y en confiar en tus propios méritos, tu propia religión. Te arrepientes de tu vida pasada en el pecado, ya no quieres esto, quieres un Salvador amoroso, el Hijo de Dios, que siendo Dios tomó forma humana para tomar tu lugar en la cruz. Dile que crees de todo corazón y lo recibes ahora de todo corazón, y a la vez dile que te entregas a Él como Señor y Salvador de tu vida de hoy en adelante. Dile de corazón,
Es la fe que salva, no es una obra, no es una religión. ¿Qué dice Romanos capítulo 10? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué te promete Dios? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser perdonado y justificado, pero con la boca se confiesa para recibir salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no antes de recibir a Cristo, solo al recibirle y nacer de nuevo por fe. Este tiempo de Navidad a menudo es el tiempo más triste para muchos. Claro, no se encuentra que la Biblia nos enseña que debemos celebrar el 25 de diciembre, pero este no es el punto de este mensaje. Aprovecha este tiempo cuando por ahí están hablando del nacimiento de Cristo y cree lo que Dios dice en la Biblia acerca del nacimiento de Cristo, y sobre todo cree que Él vino siendo rico, el más rico de los ricos. Se hizo pobre para darte el regalo de los regalos, la vida eterna, por creer en Él y recibirle como tu Salvador personal. Si no lo has recibido, recíbelo y serás más rico que el más rico aquí en la tierra y heredero de las riquezas eternas, de salvación eterna en el cielo. Y si eres creyente, regocíjate en tu Salvador. Entrégate a Él más que nunca para servirle y esperar su venida, sirviéndole en este nuevo año de 2021. Y si estás batallando con pecado y orgullo y soberbia y dureza, mira nuevamente la cruz de aquel que siendo rico, el más rico de los ricos, se hizo pobre, el más pobre de los pobres, quebrantado en la cruz por ti y todos tus pecados. Y entonces esto te librará, creyendo, arrepentido y creyendo, te librará del pecado, del orgullo, del yo, de la soberbia, para recibir nuevamente el perdón de Cristo, para seguir siguiéndole y sirviéndole en este fin de año y entrando en este nuevo año, glorificando a tu Salvador, sirviéndole. Que Dios bendiga a todos en este tiempo, cuando estamos pensando, queremos o no, en el nacimiento de Jesucristo, pero fijémonos en lo que la Biblia dice, creamos a Dios y recibamos a Jesucristo. Dios les bendiga, amados amigos, y que Dios les bendiga, y estamos orando por ustedes.